Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Hechos capítulo 8, versículos 35 y 36. Algunos dicen que cuando predicamos el Evangelio, solo hay que enfocarse en Jesucristo, solo predicar a Jesús. Pero como podemos ver en el ejemplo de Felipe y en la reacción del eunuco, cuando predicamos a Jesús a los demás, también hablamos del bautismo en agua. La palabra en español bautismo viene del griego baptisma, que significa sumergir o lavar en agua. Pero, ¿qué tiene que ver ese aparentemente sencillo rito de la inmersión en agua con el Señor Jesucristo? ¿O con las buenas nuevas de la salvación? ¿Cuál es la relación? Esto es lo que veremos en este primer segmento. Esperamos que nos acompañes a lo largo de esta serie para conocer mejor algunas verdades bíblicas sobre el bautismo en agua. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lucas capítulo 3, versículos 21 a 23. Una de las primeras conexiones que vemos entre Jesús y el bautismo en agua está al inicio de su ministerio terrenal. Jesús comenzó a predicar sobre el reino de Dios alrededor de los 30 años. Ese ministerio fue inaugurado cuando el mismo Jesucristo recibió el bautismo en agua de Juan el Bautista. La Escritura nos dice que aunque Juan el Bautista expresó que no era digno de bautizar a Jesús, él insistió para cumplir toda justicia. En otras palabras, el bautismo de Jesucristo formaba parte del cumplimiento del plan de salvación de Dios. Otra manera de entender la conexión entre la fe en Jesús y el bautismo es a través de las propias palabras de Jesús. Durante su ministerio terrenal, junto con muchas otras enseñanzas, el mismo Señor Jesucristo hizo referencia a la importancia de recibir el bautismo en agua. En una ocasión, Jesús estaba conversando con un hombre llamado Nicodemo y le hablaba de la necesidad de renacer espiritualmente para ver el reino de los cielos. Luego Jesús aclaró lo que quería decir con eso. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Básicamente, Jesús le dice a Nicodemo que recibir el bautismo en agua es necesario para la salvación. Algunos interpretan agua aquí como el nacimiento natural, o incluso como una referencia al Espíritu Santo. Pero ambas interpretaciones harían que las palabras de agua fueran redundantes y generarían confusión en la declaración de Jesús. Por otro lado, hay sólida evidencia bíblica de que el agua que se menciona aquí se refiere al bautismo. Juan ya había dejado clara esta asociación en el primer capítulo de su Evangelio, y el bautismo es la interpretación más directa dentro de este contexto. Además, Tito capítulo 3, versículo 5, que afirma que somos salvos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, tiene una notable correlación con lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El punto aquí es que Jesucristo habló de la necesidad del bautismo al inicio de su ministerio. Todo el que quiera entrar en el reino de Dios debe recibir el bautismo en agua. Si creemos en Jesús, también creemos en sus palabras. En otra ocasión, Jesucristo había resucitado
y estaba dando a sus seguidores las últimas instrucciones antes de ascender al cielo. Dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20. Una vez más, vemos a Jesucristo hablando del bautismo. En este caso, Jesús desordenó a sus seguidores a ser discípulos bautizándolos y enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Claramente, el bautismo es un componente fundamental del discipulado y la fe en el Señor Jesús. Todo está entrelazado. Ahora que hemos visto un par de declaraciones de Jesús sobre el bautismo, profundicemos en la conexión entre Jesucristo y el bautismo en agua, específicamente en su muerte. La muerte de Jesús es una parte vital del mensaje del Evangelio. Verdaderamente, Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Pero su muerte también está íntimamente ligada al bautismo en agua. Fiel a su misión, Jesucristo vino a este mundo, enseñó sobre el reino de Dios y nos trajo gracia y verdad. Sin embargo, finalmente fue traicionado por uno de los suyos y murió de la manera más horrible de aquella época, mediante la crucifixión. Ese era el castigo capital de la Roma antigua, en el que se clavaba a una persona en un travesaño y una estaca de madera en forma de T o cruz. Por lo general, la muerte no llegaba por la pérdida de sangre, sino por una lenta asfixia debido a la dificultad para respirar con los brazos totalmente extendidos. Si alguien no había muerto a tiempo, los soldados romanos le quebraban las piernas para dificultar aún más la respiración, ya que ya no podía apoyarse en ellas para aliviar la tensión en los brazos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, los dos criminales que estaban a su lado aún no habían muerto. Por eso los soldados les quebraron las piernas. Pero cuando los soldados llegaron a Jesucristo y vieron que ya estaba muerto, le atravesaron el costado con una lanza. Lo que siguió fue milagroso. Salió sangre y agua. El apóstol Juan, que fue testigo de la escena, enfatizó una y otra vez que lo que vio era verdad. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan capítulo 19, versículos 34 y 35. ¿Cuál es el significado de que la sangre de Jesús y el agua fluyeran juntas? Esta mezcla milagrosa de sangre y agua es también lo que ocurre cuando la Iglesia administra el bautismo en agua. El mismo apóstol Juan, que fue testigo de la sangre y el agua en la cruz, también escribió el siguiente pasaje. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Primera de Juan capítulo 5 versículos 6 a 8. Los paralelismos entre estos versículos y la escena de la crucifixión que él mismo había presenciado son asombrosos. Se explica que cada vez que la Iglesia realiza el bautismo en agua, el Espíritu Santo da testimonio de que la sangre de Cristo está en las aguas bautismales, pues el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan y dan testimonio. ¡Qué relación tan íntima! No es de extrañar que cuando Felipe predicó a Jesús al eunuco, también predicó sobre el bautismo en agua. No solo Jesucristo recibió el bautismo y lo ordenó mientras estuvo en la tierra, sino que su muerte y el derramamiento de su sangre están conectados con el mismo bautismo que él ordenó. La obra consumada de Jesucristo está, por tanto, tan entrelazada con el bautismo que no podemos hablar del Evangelio de Jesucristo sin hablar también del bautismo.